Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches, Hemos Inge. esperado más que suficiente para que se conecten el resto de compañeros. ¿Sí? Por favor, atentos a la lista. Hecho, Joana Ávila, falta. Doris Azogue, Buenas noches, dije. Ella me dijo que si le podía dar permiso. Hola, hola. Inge. Lo que pasa que Doris tiene una calamidad doméstica y me dijo Ok, que por favor le pidiera permiso. listo Alejandra, no hay problema. Gabriela Condo, falta. Eduardo Escudero, sí estaba Eduardo. Sí ingresó Eduardo hace un rato. ¿Mm? Ya ha salido. Falta entonces de Eduardo. Tania García, Presente. Pedro Goya, Presente. Daniel Helguera, falta. Norma Punina, falta. Francisco Reyes, Ingeniero, buenas noches, presente. Francisco, ¿cómo le va? Janet Rodríguez, Buenas noches, Inge, presente. Alejandra Rosero, Presente. Miguel Zapa, Presente, Inge. Yanderita Siguano, Presente, Inge. Natalie Velasco, perdón, Natalie Velázquez, Presente. César Vera, Presente, ingeniero. Miguel Zambrano. Muy buenas noches, ingeniero, presente. Cristian, todavía sigue sin constar en lista. Bueno. Listo, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿no? En esta ocasión estábamos, bueno, en esta semana estábamos hablando o empezábamos a hablar sobre sistemas dinámicos. Cuando hablamos de sistemas dinámicos, pues básicamente lo que tenemos que generar es, o lo que vamos a buscar es cómo investigar esas características dinámicas de un sistema que van a afectar el rendimiento medido a través de diversas métricas de desempeño, como por ejemplo la estabilidad, la velocidad de respuesta, la precisión, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a analizar estos cambios de las propiedades dinámicas como también la inercia, la motivación, la rigidez, que podemos irlos viendo a través de estos sistemas dinámicos que nosotros podemos tener en el mundo real o en los sistemas reales, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas y de modelos matemáticos, especialmente a nivel de simulación, tenemos que realizar una cierta clasificación que ya habíamos abordado algo en la clase de la semana anterior. Y es que cuando nosotros hablamos de modelos matemáticos, los más estudiados, los más comunes, los más frecuentes con los cuales nosotros nos podemos encontrar son los modelos deterministas o estocásticos y los modelos estáticos o también los modelos dinámicos, ¿sí? Ojo, y aquí hay que hacer una diferenciación. El hecho de que sea determinista no es estocástico y el hecho de que sea estático no es que sea dinámico, sino que estamos hablando de cuatro modelos básicamente diferentes, ¿no? Pero se van relacionando entre sí, por eso es como esta clasificación. Entonces, estos criterios con los cuales nosotros podemos valorar a los modelos o a los sistemas reales a través de un modelo matemático, nos lleva a pensar o nos lleva a entender de que no son en primera instancia variables aleatorias, ¿sí? Y que en este caso el tiempo va a jugar o no
un papel relevante, dependiendo obviamente del tipo de variable o del tipo de modelo con el cual nos estemos enfrentando. Entonces, estos criterios de alguna manera nos sugieren, nos indican de que cuando hablamos de modelos deterministas o estocásticos, las variables con las cuales nosotros vamos a trabajar en los modelos deterministas no es más que el valor de cada uno de las variables que nosotros, con las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Y de alguna manera va a estar siendo conocida en cada instante ese valor con el cual nosotros podemos de alguna manera interactuar en el sistema real. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros también hablamos del modelo estocástico, a propósito, ¿no? Y de hecho me detuve porque visualicé en la diapositiva también, ¿no? Cuando las variables de entradas o las variables que ingresan al sistema son aquellas que describen la interacción que el entorno ejerce sobre el sistema, también podemos decir de que son variables o modelos deterministas, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar en consideración. Por otro lado, el modelo estocástico son las variables, en este caso, van a ser variables de manera aleatoria, ¿sí? Y el comportamiento de los modelos estocásticos o para analizar el comportamiento de estos modelos estocásticos, vamos a utilizar técnicas estadísticas. Y ahí es en donde entran las famosas distribuciones probabilísticas. ¿Y por qué las distribuciones probabilísticas? Porque de alguna manera está involucrado el azar. Y al estar involucrado el azar, estamos hablando de la variable aleatoria. ¿Sí? Y habíamos mencionado y habíamos dicho de alguna manera una definición de variable aleatoria, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la variable aleatoria está ligada estrechamente con el azar, con la suerte, con el no saber qué tenemos o qué resultado podemos esperar. Y en este caso, cuando estamos hablando de este tipo de variables, nosotros sabemos o nos damos cuenta de que al ser producto del azar, vamos a tener un grado de incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Por qué de incertidumbre? Porque al ser una variable que no la podemos controlar, no la podemos manipular de alguna manera, no sabemos qué es lo que va a pasar y eso genera una incertidumbre. Y ahí es en donde entran las probabilidades, ¿no es cierto? Que habían ustedes visto y trabajado muy bien en estadística, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, y ojo, ¿y por qué les hablo de esto? Especialmente porque vamos nosotros también a estudiar cómo generar esas variables aleatorias. Porque de alguna manera nosotros tenemos que representar esa incertidumbre, esa posibilidad de no saber qué es lo que puede pasar o cómo se puede comportar o cómo pueda llegar, por ejemplo, los clientes a nuestro sistema. Entonces nosotros para poder simular eso tenemos que crear variables aleatorias. Y ahí vamos, y como les decía, bueno, ahí vamos a estudiar cómo crear esas variables aleatorias, pero adicionalmente lo que vamos también a hacer es a entender de que no necesariamente las variables son aleatorias de manera pura. Sí, de hecho es muy complejo, por no decir casi imposible, tener o representar una variable completamente aleatoria. Entonces, ahí es en donde ya me parece que les había mencionado de que aparecen lo que se conocen como las variables pseudo aleatorias. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de estos modelos, ¿no es cierto? Del modelo dinámico. Nosotros tenemos varios submodelos también que podemos ir generando, ¿no? Por ejemplo, el modelo de tiempo discreto, el modelo de eventos discretos que ya habíamos visto en la clase anterior, el modelo de tiempo continuo, el modelo híbrido, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, incluso dentro del modelo de tiempo continuo,
nosotros tenemos la posibilidad de tener pues, una subclasificación de estos, por ejemplo, los modelos de parámetros concentrados. Sí, entonces esos modelos de parámetros concentrados, y como estamos hablando de modelos matemáticos, vamos a dividirlos o vamos a expresarlos a través de un modelo algebraico, a través de un modelo ODE y de un modelo DAE. Bueno, ya vamos a ver también más adelante qué son estos tipos de modelos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos tipos de modelos, estamos generando esta visión, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, el modelo estático dinámico, cuando hablamos del modelo estático dinámico, estamos indicando de que los modelos dinámicos son aquellos en los cuales de alguna manera va a intervenir el tiempo, y el tiempo es un factor clave o un factor preponderante dentro del sistema. En cambio, para los estáticos, el tiempo no juega ningún papel, se denominan modelos estáticos, ¿no es cierto? Entonces, y es porque siempre voy a producir el mismo número de productos, o sea, no es relevante el tiempo. En cambio, por ejemplo, si hablamos de un sistema en el cual nosotros estamos dando atención al cliente, ahí el tiempo juega un papel primordial, ¿no es cierto? Porque yo tengo que ser eficiente y tratar de no causar demoras dentro del sistema para poder establecer o para poder generar, en este caso, más bien dicho, para poder atender más rápido al cliente y poder atender, en este caso, aún más clientes. ¿Sí? Entonces ahí está la clasificación de los modelos que yo les estaba mencionando, ¿no? El modelo estático, el modelo dinámico, con toda su subclasificación. Y si ustedes se fijan, dentro del modelo de tiempo continuo también hablamos de los modelos de parámetros distribuidos. ¿Y qué son estos modelos de parámetros distribuidos? Pues o sea, son modelos también que podemos representarlos de una manera mm, matemática como tal. ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas de tiempo continuo, ¿no es cierto? Este tipo de sistemas involucran variables o funciones continuas en el tiempo, es decir, que aceptan los acontecimientos que el mundo real tiene, ¿no es cierto? Con una escala continua en el tiempo. Entonces, eso es básicamente este sistema de tiempo continuo, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo de sistemas de tiempo continuo. La mecánica clásica, por ejemplo, cuando ustedes estudiaron física en el colegio, chicos, ¿vieron física en el colegio? ¿No vieron física, César? Yo no, Inge. No vieron Sí, física. Híjole. Ya, bueno, Yo sí vi, pero ya hace muchos años. claro. Pero al menos debe recordar los términos, Francisco. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Ah, no, eso sí es verdad. Ajá. Claro. Entonces, el movimiento rectilíneo, había el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí generaba dentro de la mecánica clásica, está todo lo que tiene que ver con movimientos, tiene que ver con el tema de fluidos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como ustedes se dan cuenta, chicos, sí, al momento de que nosotros queremos representar un sistema, a la larga estamos generando o estamos representándolos con modelos matemáticos. Entonces, fíjense que nosotros podemos utilizar este tipo de sistemas en esta descripción que nosotros lo hemos hecho, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de sistemas en tiempo discreto, ¿sí? Esto emplea básicamente está un poco más relacionado también con el auge o con la aparición y el empleo incluso de las computadoras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas almacenan información
y las almacenan, y la forma en la que almacenan información o la que se muestra información es a través de señales, ¿no es cierto? A través de sensores, a través de sonidos, a través de imágenes. Entonces, los intervalos que tienen, que se tiene para poder presentar, por ejemplo, el texto, esta diapositiva, esta videoconferencia en vivo, va a utilizar este tipo de sistema que se llama sistema de tiempo discreto, ¿sí? Porque utilizan intervalos de tiempo. Entonces, ahí está más o menos la clave para poder entender cómo se presenta o cómo podemos ir clasificando estos sistemas de manera general. ¿Sí? Entonces, esa capacidad básicamente de almacenar información de manera al inicio de manera limitada, ¿sí? Nos permite generar o reducir, más bien, a generar una traducción, ¿sí? Una traducción de esas señales, de esos dígitos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ustedes saben que internamente dentro de la computadora lo que se almacenan son ceros y unos, ¿no es cierto? Para poder almacenar información. Y esos son tiempos, eso es un sistema de tiempo discreto, porque tenemos intervalos en donde mandamos información, que en este caso son ceros y unos, que ya traducidos físicamente a la transmisión de los datos son pulsos eléctricos, ¿no es cierto? De muy bajo voltaje. Entonces, esos pulsos eléctricos van a representar ceros y unos, y esa traducción de esos ceros y unos en un intervalo de tiempo representa un sistema de tiempo discreto, ¿sí? Por otro lado, los sistemas a eventos discretos, ya los habíamos visto la clase anterior. Eh, ¿Qué eran estos sistemas a eventos discretos, chicos? No quieren participar. Ok. No quieren por lo ver visto, así son. Bueno, en lo que me acuerdo de que son aquellos sistemas en los que los cambios de estados ocurren en instantes específicos debido al evento o dependiendo de la variable o el lugar. Correcto, César. El único que está asistiendo a clases y está Oye, también, o sea, también aquí tenemos, yo escuché, No le escucho tan bien, Ale. perdón, entonces, No, Ale, no se preocupe, tranquilo. Pero al menos quiere participar. A ver, y sí, lo que decía y mencionaba César es correcto, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de eventos discretos, en primera instancia seguimos hablando de sistemas de tiempo discreto, ¿sí? Ya vimos que los sistemas de tiempo de discreto ocurren en intervalos de tiempo, ¿verdad? Entonces, estos sistemas, cuando hablamos de eventos, tiene que haber algo adicional en el sistema que afecte en este caso al sistema. Uno de los ejemplos clásicos para entender el tema de eventos, de sistemas de eventos discretos, ¿sí? Es la energía eléctrica, ¿sí? La transmisión de la energía eléctrica, el hecho de que un foco esté encendido, por ejemplo, que nos brinde la luz o la energía, en este caso el foco, ¿sí? Es un sistema discreto, porque está generándose a través de un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Y sigue mandándose, en este caso, pulsos eléctricos o energía eléctrica a través de los cables que llegan a casa, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa y cómo los cambiamos, o cómo podemos cambiar ese sistema de tiempo discreto a un sistema de eventos discretos? Cuando nosotros ponemos un interruptor, ¿sí?
¿Qué pasa con el interruptor? El interruptor o permite el flujo de energía eléctrica o lo corta o lo para, ¿no es cierto? Entonces, si yo presiono el interruptor, yo ejecuto o se presenta un evento. Entonces, fíjense en cómo podemos ahí. Ahí entendieron un poco mejor el tema de sistemas de eventos discretos. Por mi parte, sí, ingeniero. Ingeniero, sí. Sí. Ok, ahora, yo he compartido en las diapositivas, ahí sí, confírmenme si es que ya les habilité la semana 2, mil disculpas, Sí, pasado. sí, estaba habilitado y los videos también estaban habilitados. Perfecto, ahí tienen los videos para que ustedes puedan visualizar el tema de de los sistemas dinámicos, ¿sí? Pero ya un poco, y eso nos iba y nos permitía de alguna manera entender este tema de los sistemas dinámicos. Y fíjense, aquí tenemos los sistemas que nosotros podemos tener. Aquí tenemos diferentes tipos de sistemas dinámicos y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí va, estos sistemas están clasificados según la temporización. Es decir, ¿por qué? Porque están afectados a través del tiempo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esto es una gráfica en donde el eje, en este caso el eje de las X, es la variable del tiempo. Y el eje de las Y puede ser cualquier otro tipo de cosas. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el gráfico D, en donde tenemos esos conectores, ¿no es cierto? Esos conectores de ahí lo que nos está generando o lo que nosotros podemos representar son sistemas de eventos discretos. ¿Por qué sistemas de eventos discretos? Porque a la larga, estos interruptores, estos transistores, diodos, etcétera, etcétera, los podemos ir manipulando de tal manera que permitan o que ejecuten una acción. Y si ustedes se dan cuenta en este de aquí, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos una línea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces esto es y está en función del tiempo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica de esta línea, chicos? ¿Cuál es la característica de esa línea? Que es continua. Correcto, es continua, no está separada, no se corta, ¿no es cierto? Y como no se corta esa línea, entonces podemos hablar de que ese es un sistema un sistema discreto continuo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con con la gráfica, con la gráfica B? Está la línea El corte, ingeniero. Hay unos cortes, ¿no es cierto? O sea, hay separaciones, ¿sí o no? De hecho, cuando nosotros hablamos, cuando se estudia dibujo, sí, cuando se estudia física y queremos representar una línea, la línea se representa cuando es continua, ¿qué es una línea? Es una sucesión continua de puntos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ese es el concepto de línea, ¿sí? Es una sucesión continua de puntos. Pero para decir que es una línea continua, tienen que estar esos puntos completamente pegados, casi que uno encima del otro, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de ese sistema Como al final. ¿ya? Entonces, eso es lo que representamos en el A. En el B, ya estamos hablando también de un sistema dinámico, ¿sí? Pero ya no es continuo. En este caso, este ya es discreto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nosotros estamos teniendo entre el 0 y el 2 que está representándose en el de los segundos en el tiempo, hay una separación, hay unas variaciones, ¿no es cierto? Entonces eso de ahí va generándose.
Pero si ustedes se fijan en el gráfico número C, ¿cuál es la característica del gráfico número C? Del gráfico C. Son líneas más grandecitas, así, sucesivamente. Como que está, Día mixto, como que Son está líneas por que encima van de de otra, ¿no es cierto? Como que hay muchísima variación, ¿sí o no? Son ascendente y descendente. ¿Sí? Sí, Si ustedes se dan cuenta en esas secciones que está más azul, como que está más grueso, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque ha habido más porque variación, ahí se ubica lo máximo, y ya cuando llega a la línea más blanquita se corta, como que más ¿ya? adelante. Entonces, como que, ¿y eso qué les da qué sensación les da? o sea, es como la De hora. pulsación. ¿Qué sensación les da ese tipo de líneas? Es como que fuera más inestable, ¿no es cierto? Porque está variando constantemente. Es decir, claro, sigue un patrón, pero dentro de ese patrón tenemos una cantidad de variaciones súper grande. En contraste con el gráfico A, si ustedes se dan cuenta, es continuo, o sea, no cambia, no hay variación y sigue el tema, ¿no es cierto? Pero en la B, eh, empiezo, me salto, me sigo saltando, pero sigue siendo como que de alguna manera muy estable, como que no hay mucha variación. El C tiene una gran variación. ¿Cuándo, por ejemplo, nosotros podemos, en dónde han visto ustedes este tipo de gráficos, chicos? Presión En arterial. resultados de modelos estadísticos. Ya, en los gráficos estadísticos, correcto. En un electrocardiograma también. Correcto, Francisco. En los electrocardiogramas, ¿sí? ¿Qué pasa en el corazón? En el corazón hay impulsos eléctricos y eso es lo que se mide con el electrocardiograma, ¿sí? Y dependiendo de cómo son estos movimientos o estos impulsos eléctricos que pueden detectar en el corazón, nosotros podemos ir generando diferentes tipos de diagnósticos, en este caso, para el. Entonces, sí se dan cuenta que el electrocardiograma que nosotros hemos muy posiblemente sido objeto, algunos o muchos, ¿sí? De pronto o si no nos han hecho, o al menos lo hemos visto, que lo hacen a un familiar. Eso es es la representación, la simulación de un sistema como tal. Entonces, el electrocardiograma lo que hace es simular esos latidos en función a la información o representar las frecuencias en función a los impulsos eléctricos que se encuentran en el corazón. ¿Sí? ¿Dónde más han visto este tipo de líneas, chicos? En economía, La, cuando en la escala de Richter cuando miden cuando hay los temblores. Correcto, Miriam. ¿Sí? ¿Y cómo se mide? ¿Y o sea, han visto que ahí ya está el papel, está la agujita y empieza así? Cuando hay el temblor empieza, pero ya, esa aguja empieza a rayar ese papel sin miedo, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta, estamos viendo y estamos dándonos cuenta de que los sistemas dinámicos están más presentes en nuestro mundo de lo que nosotros pensábamos. Lo único que no sabíamos era qué representaba, cómo podíamos representar a esos eventos, a esas cosas que nosotros de alguna manera íbamos generando. Ahora, si ustedes ven ya en el gráfico E y en el gráfico F, ahí ya están unas fórmulas matemáticas, ¿no? Si se dan cuenta. Ahí tenemos una sumatoria, una integral y todas estas cosas, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros hablamos, y eso es lo que les quería mencionar, o ese era básicamente el objetivo de la clase, ¿no? De que ustedes entiendan de que las medidas que nosotros podemos ir obteniendo, con las cuales nosotros podemos ir midiendo el desempeño de un sistema, pueden generarse o pueden establecerse a través de diferentes tipos de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Y esas medidas de alguna manera nos van a permitir evaluar el rendimiento, la eficacia, la forma de trabajo del sistema, ¿no es cierto? En términos de que básicamente podamos medir esos objetivos, esas metas predefinidas o el comportamiento que nosotros estamos queriendo expresar en el modelo de simulación. Entonces, y es lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Para poder hacer o para poder crear el electrocardiograma, el aparato con el cual medimos, hacemos el electrocardiograma. ¿Qué creen ustedes que necesitamos hacer? Evaluar al paciente. Claro, o sea, necesitamos evaluar al paciente, pero para que el electrocardiograma nos genere el gráfico, ¿Un sistema debería ser? nosotros antes de llegar a obtener el electrocardiograma como lo tenemos hoy por hoy, se tuvo que hacer las simulaciones para establecer cómo va comportándose el latido, cómo se va comportando el corazón, cómo se va comportando los flujos eléctricos que llegan al corazón, ¿no es cierto? Entonces, hubo un proceso de simulación. Producto de ese proceso de simulación y de la verificación de que la simulación está obteniendo los datos adecuados, se comporta de manera adecuada, se empieza a crear en este caso el aparato como tal del electrocardiograma, con el cual ya empieza a recibir la información y empieza a modelar, empieza a sacar la información en forma de gráfico para que nosotros podamos entenderlo. Entonces no es más que la representación de los pulsos eléctricos del corazón, lo que se genera a través del aparato del electrocardiograma. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Sí, ingeniero. Seguro. ¿Ya? Pregunta. Ahí de a poco le vamos, de a poco Ahí de a poco vamos captando la idea más o menos. captando la idea. Ok. Aquí. Pregunta. ¿Las medidas de desempeño son cruciales en los procesos de simulación? Pregunta de evaluación. ¿Son cruciales o no son cruciales? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, ingeniero, nuevamente? Las medidas de desempeño del sistema aplicados o en el contexto de la simulación, ¿son cruciales, sí o no? Sí, son cruciales. Sí, son Sí, cruciales. Toda sí, medida de pienso que sí. desempeño va a ser crucial en cualquier tipo de Claro. sistema, per se. Pero específicamente estas medidas, ¿qué nos van a permitir evaluar? Puede ser la capacidad, el rendimiento, se me ocurre. Ok, perfecto, sí. Nos van a permitir medir lo que yo les El mencioné. crecimiento también, amigo. ¿Perdón? El crecimiento también. Y que baja, si sube. Lo que uno vaya a emprender, pues, para verificar cómo va pasando. No le No, entiendo también. que no te escucha muy bien por la ayuda. Sí, ¿Sí me no, escucha? no le escucho. Escriba más bien, Miguel. ¿Mande? Escriba en el chat Ah, ya, ya. para poder entenderle mejor, porque la conexión no está tan bien con usted. Sí, es que está lloviendo fuertemente por acá. Claro, me imagino.
Entonces, les decía que una de las cosas que podemos, que buscamos con esas medidas era evaluar la eficiencia o la eficacia de los sistemas. ¿Sí? Otra pregunta de examen. ¿Qué tipo de medidas podemos, o con qué tipo de medidas nosotros podemos medir justamente esa eficiencia y esa eficacia? ¿Con qué tipo de medidas podemos medir o evaluar? Mediante la simulación se podría evaluar la eficiencia. Sí, pero ¿cómo evalúo la eficiencia? ¿Con qué medida? Plantéense un ejemplo, plantéense un caso. ¿Qué pasaría si estamos hablando, por ejemplo, de aspectos financieros o de un sistema que tenga que ver con el ámbito financiero? ¿Qué indicadores podríamos utilizar para medir la eficiencia de, de la empresa, por ejemplo? Indicadores de productividad. Ya, Liquidez, ¿Y a qué tal puede vez, hacer el razonabilidad de interés, pues. Cristian es el que nos da ahí una masterclass, ¿no es cierto? Liquidez, todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero, y por ejemplo, ustedes ya recibieron proyectos, están recibiendo, creo, proyectos recién, ¿no es cierto? O ya recibieron. No reciben todavía proyectos. Todavía no. Ok. Mm, ya, mil disculpas, iba a hacer referencia a eso, ¿no? Que en proyectos ustedes tienen que evaluar si es que el proyecto va a ser o no va a ser viable, ¿no es cierto? Y para saber si es que es viable o no, se evalúan especialmente algunos indicadores del ámbito financiero, como el BAN y el TIR. Y ahí, Cristian, como decía, Cristian ahí es el que nos da una masterclass en esos indicadores financieros, ¿sí o no, Cris? Ya mejor me voy, dijo Cris. Listo, chicos. Entonces, ojo con estas cosas, ¿no? Porque cuando nosotros cuando nosotros decimos o planteamos medidas de desempeño, esas medidas de desempeño pueden ser de cualquier tipo, pueden ser financieras, no financieras, pueden ser ambientales, pueden ser de cualquier tipo de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando del electrocardiograma, los impulsos eléctricos, la forma en la que se representa, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas nos van a permitir recolectar o mostrar información importante sobre el sistema, ¿sí? Y cuando hablábamos de medidas financieras del retorno de inversión o el famoso conocido ROI, ¿no? El punto de equilibrio, el margen de beneficio, las utilidades, etcétera, etcétera, el rendimiento financiero, que creo que era el que el que nos dijo Cristian. Entonces, fíjense en que son algunas medidas con las cuales nosotros podemos representar esas opciones, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que también los sistemas de medición, ¿no? Las medidas, lo que decíamos, los famosos KPIs, ¿no es cierto? Esas medidas de desempeño son las que nosotros podemos ir estableciendo para poder medir adecuadamente, para poder evaluar adecuadamente nuestro sistema real. Y ahí ustedes están viendo una especie de pirámide en donde vamos a ir generando diferentes tipos de KPIs que nos permitan evaluar o jerarquizar, en este caso, los indicadores para poder evaluar de mejor manera. Ahí tenemos
que tenemos la posibilidad de establecer KPIs de manera funcional, de manera departamental o de manera organizacional. Entonces, ahí vamos viendo cómo vamos generando, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre en un KPI departamental, el número de ventas que se ha generado a través del departamento de marketing, por ejemplo. ¿Sí? O el grado de posicionamiento que tenemos en el mercado, ¿no es cierto? Y ese ya, por ejemplo, podría ser de pronto un KPI de tipo organizacional o de organización, ¿sí? ¿Quién me puede dar, por ejemplo, hablando a nivel empresarial, un KPI a nivel de función? Un KPI a nivel de función, por ejemplo, puede ser el tema de cómo está el número de procesos que se han levantado, de compras públicas que se han levantado, por ejemplo, ¿sí? Para una determinada área, ¿sí? Entonces, esos son los famosos KPIs, esas son las famosas medidas de desempeño que nosotros podemos ir utilizando de alguna manera para poder ir midiendo el sistema y poder representar esos sistemas dinámicos a través de una representación de un modelo matemático con el cual nosotros podemos simular el sistema real. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sumamente claros. Últimamente les noto bien callados, muchachos, bien, bien callados. Y eso me preocupa. Y como decíamos, o usted nos mencionaba en la clase anterior, esto hasta que no vayamos a la práctica, creo que nos va a tomar un tiempito poder asimilar como todos estos conceptos que usted nos está mencionando. O sea, entonces, es como, en lo personal trato de captarle la idea más o menos de lo que usted quiere indicar, pero creo que ya al momento que estemos en la práctica haciendo las simulaciones, creo que vamos a ir entendiendo mejor lo que usted ahora nos está explicando, considero yo personalmente. Ujú, En resumen, el KPI permite monitorear el desempeño, identificar el área de mejoras y optimizar recursos. ujú. Ah, Para que vea que sí estamos. Ya. A ver. Vamos a ver uno de los primeros videos que teníamos en las diapositivas y también creo que en la plataforma, para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan entender. Y que lo puedan visualizar para ir entendiendo un poco mejor, ¿ya? Pilas con el video. Hablar sobre la dinámica de sistemas? Bueno, si no lo has escuchado, te explico un poco. La dinámica de sistemas se encarga de estudiar aquellos sistemas que muestran un cambio a través del tiempo, manteniendo una relación estrecha entre entrada y salida. O por decirlo de una manera más creativa, la dinámica de sistemas estudia el comportamiento de un sistema tomando como referencia magnitudes o variables físicas del propio sistema. Algunas personas nombran este campo como análisis de sistemas dinámicos, y es importante porque en realidad son los principios del control de sistemas. Pero venga, hasta aquí estamos bien, pero para poder seguir necesitamos aclarar algunas cosas como qué es un sistema de control, tipos de sistemas de control y, por supuesto, qué es una entrada y una salida de un sistema de control. Pero primero lo primero, ¿qué es un sistema de control? Pues una explicación sencilla podría ser que un sistema de control es una conexión de componentes o subsistemas que trabajan en conjunto para realizar un objetivo en particular. Existen diversos tipos de sistemas, matemáticamente hablando, lineales o no lineales.
de características estáticas o dinámicas, o por la acción de control, de lazo abierto o lazo cerrado. En fin, existen varios tipos de sistemas y cabe aclarar que estos no solo se condensan en ámbitos físicos. Existen también sistemas económicos, biológicos o de otra índole y por tanto pueden analizarse matemáticamente. Es importante mencionar que un sistema tiene entradas y salidas. La entrada en un sistema es la respuesta deseada del sistema y la salida es la respuesta real que está dando el sistema. Algunos autores describen a la entrada y a la salida como los objetivos y los resultados del propio sistema. Pero eso no cambia el hecho de que se analice de la misma manera. Si te estás haciendo pelotas con esto, pondremos un ejemplo hipotético para que quede un poco más claro. Imagina que queremos ahorrar dinero. Y para ahorrar dinero necesitamos dinero y una alcancía. Bueno, pues ya está. Ahora tenemos nuestro pequeño sistema. Aquí la entrada al sistema sería la respuesta deseada, o sea, la alcancía llena de dinero. La salida es la respuesta real del sistema, o sea, lo que tenemos realmente en la alcancía. Quizás alguien podría pensar, pero ¿qué no la entrada al sistema es el dinero? Pues no. En este caso el dinero lo podemos ver como la variable con la que el sistema es manipulado. No importa si no lo entiendes completamente por ahora. Solo es un ejemplo para demostrar la definición de entrada y salida. Después mencionaremos otras definiciones con las que abordaremos más a fondo estos conceptos, así que no te preocupes. Por el momento seguiremos con otras cosas. Hay que mencionar también que existen sistemas catalogados por el número de entradas y el número de salidas. Por ejemplo, los sistemas ISO, referentes a una entrada y a una salida. Los sistemas SIMO, referentes a una entrada y múltiples salidas. O también están los MISO, con múltiples entradas y una salida. O incluso los MIMO, con múltiples entradas y múltiples salidas. Aunque muchas de estas cosas puede o no que las sepas, no es necesario que las aprendas de memoria. Sin embargo, es bueno tenerlo presente porque nos servirán para comprender algunas cosas que se avecinan. Pues bien, en este video solo quería introducirte un poco a los sistemas dinámicos, pero no quería aventarte toda la información tan de repente, así que iremos paso a paso para que se entienda mejor. Entonces, sin otra cosa más que contar por el momento, nos veremos en los próximos. ¿Qué tal, chicos? ¿Comprendieron un poco mejor? Sí, Con el video cualquiera, diga. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, los sistemas dinámicos son los que más frecuentemente tenemos en nuestro ambiente común, en nuestra vida cotidiana, en las cosas comunes que realizamos. Si ustedes se dan cuenta, el sistema financiero, la banca, es un sistema dinámico, ¿no es cierto? Creo que todavía no le está quedando claro a los compañeros, por eso están ahí. Sistema hace referencia a un todo, no un conjunto de actividades dentro del sistema financiero, ¿ya? Para que les quede un poquito más claro. Gracias, César. En este caso vendría a ser como que, por ejemplo, como dice César, un todo es como que yo tengo el objetivo y cuál es la meta para cumplir, ¿no es cierto? Correcto. Ujú. Es que ese es ese es el kit del asunto, ¿no es cierto? Entender lo que, en primera instancia, claro, entender qué es un sistema. Y cuando habíamos visto, el sistema puede ser cualquier cosa. Un bosque es un sistema, ¿sí? Ustedes saben que los bosques están bajo la tierra conectados con sus raíces. ¿Sabían eso? Sí, ingeniero, sí sabía yo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un sistema. Nuestro cuerpo humano es un sistema, ¿sí? Entonces, por eso es el todo. Ahora hay que entender un poquito y vamos ya a ir clasificando, ¿no es cierto? O estamos clasificando que podemos tener sistemas dinámicos o sistemas estáticos. Y eso los vamos a ir clasificando en función a las características propias del sistema. Por ejemplo, el bosque cambia con respecto al tiempo. sí, ¿Cómo Sí, cambia?
Por ejemplo, en el verano es más seco y en el invierno es más frondoso. Crecen las... Ya, pero sigue siendo el bosque. Así es. Entonces sí se dan cuenta que incluso en un mismo sistema podemos tener sistemas, subsistemas, ¿sí? Estáticos y dinámicos. Yo puedo decir que el sistema el bosque es estático porque sigue siendo bosque, no tengo más árboles, sigue siendo el mismo número de árboles porque no ha habido tala, pero tampoco ha habido más siembra de árboles y tampoco ha habido alguna cosa que altere en este caso no, al bosque como tal. Entonces sigue, es un sistema estático. Ah, pero si voy a ver las características de las hojas, del tallo, de todas esas cosas. Sí es un sistema dinámico porque mientras más años tenga el bosque o el árbol en este caso, ¿sí? Tiene a tender tiende a ser más grueso, ¿no es cierto? Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo tenemos los diferentes tipos de sistemas que nosotros que estamos estudiando dentro de dentro de nuestro ámbito común y corriente con el cual nosotros nos podemos generar. Hay otro video, sí, que está, me parece que también colgado en la plataforma, y si más no me equivoco, es este de aquí. Este incluso les habla y ya les mete no solamente matemática normal, algebraica, sino les mete ecuaciones diferenciales y todo el tema. Es un poquito más complejo incluso de entender. Por eso yo quería iniciar, y incluso en las diapositivas estaba específicamente este video de aquí, que es un poco más sencillo, un poco más fácil de entender. Representar un sistema es muy, muy complejo, incluso en muchas de las ocasiones. ¿Cómo puedo representar, por ejemplo, un sistema del cuerpo humano? ¿Sí? Y fíjense en que en el cuerpo humano existen diferentes tipos de subsistemas, ¿no es cierto? Porque el tema de por ejemplo, el sistema, dentro del sistema, dentro del cuerpo humano, que es un sistema completo, es un todo. Yo tengo, por ejemplo, el sistema digestivo, compuesto por la laringe, el esófago, el estómago, el intestino y el colon, ¿no es cierto? Y eso forma parte del sistema digestivo. También tenemos otro tipo de sistema, que es el sistema neurológico. Sí, todas esas neuronas que están en nuestro cerebro, que bajan a través de la médula espinal y por eso podemos caminar, podemos hablar, podemos movernos, ¿sí? El sistema linfático es otro subsistema del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo tenemos diferentes de subsistemas dentro de un sistema total, global. Y cada uno de esos sistemas tiene sus propias características y cada uno de esos sistemas pueden ser estáticos, pueden ser dinámicos, pueden ser sistemas de control, como nos decía en este caso en el video. Podemos tener múltiples entradas o una sola entrada, puedo tener múltiples salidas o una sola salida, y de ahí vienen ese tipo de sistemas que habíamos visto, ¿no? Los ISO, los MIMO, ¿cuál era el otro? Miso creo que era. Correcto, Elizabeth. MISO. Sí, múltiples entradas, una sola salida. ¿Ok? Listo, chicos. No es MISU, es MISO. Miguel. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. Les veo con unas caritas de preocupación. Es que hay otro test, sí. Ah, Es que hay otro test, vuelta. ¿qué les pasa, muchachos? Inge, yo le quería pedir un favor. Es Claro. respecto al test. Si de pronto me podría habilitar desde el día sábado, porque yo el domingo estoy designada a las mesas en las elecciones.
entonces no voy a poder dar el test del domingo. Entonces, adelantamos para el sábado todos. Sí, no hay problema, También, Inge. no hay Adelante, le problema. preferimos. Sí, perdón, Elizabeth, no había considerado esa parte. ¿O quieren adelantar o quieren postergar para el día lunes? Adelante mejor para el sábado. Adelante nomás, porque es más la pensión. Para el día lunes, El mal Inge. paso, darle prisa, dice Janet. Listo, entonces les voy a cambiar el examen a la semana, digo al sábado, ¿hecho? ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de